gustaría que abriéramos nuestras Biblias en unos versículos que probablemente son de los más conocidos por parte de los cristianos. Los encontramos en el libro de Romanos y solo voy a leer un par de versículos, 2, 3 versículos, en Romanos capítulo 8 y vamos a leer los versículos del 28 al 30, que dice así. Ahora bien, versículo 28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Los cristianos sabemos que una de las cosas que la Biblia deja claro es que para el cristiano la alegría, contentamiento, la paz, el gozo, no deberían depender de nuestras circunstancias. Hay una alegría, una paz, un gozo que, según la Biblia, deberíamos poder tener incluso cuando lo estamos pasando mal. Y os voy a poner un ejemplo, solo uno, ¿vale? Podríamos poner muchos ejemplos. Pero voy a leer Juan capítulo 16 y el versículo 22. Jesús aquí está hablando a sus discípulos. Dice así, lo mismo os pasa a vosotros. Ahora estáis tristes, pero cuando vuelva a veros os alegraréis y nadie os va a quitar esa alegría. Obviamente está hablando a sus discípulos. A las pocas horas de estas palabras Jesús va a morir, va a ser arrestado, va a morir crucificado en la cruz. Y obviamente los discípulos iban a tener tristeza, pero Jesús les está diciendo, pero yo voy a volver, yo voy a resucitar. Y cuando yo resucite, vuestra alegría no desaparecerá. Y claro, todos decimos, normal, estarían muy contentos cuando Jesús resucitara. Pero recuerda que Jesús aquí está hablando a unos hombres que cuando él había resucitado y vuelto al cielo, humanamente lo iban a perder todo. A causa de la persecución por seguir y predicar a Cristo, iban a perder hasta sus propias vidas. Y Jesús les está diciendo a estas personas, nadie o ni nada os va a quitar la alegría. Claro, al leer este versículo, muchos nos preguntamos, ¿por qué tantos cristianos, y me pongo yo en primer lugar aquí, por qué tantas veces no sentimos paz, alegría, gozo en nuestras vidas siempre? ¿Por qué cuando todo va fabulosamente bien, venimos aquí y podemos cantar y adorar y decir qué bien me va la vida, pero cuando las cosas van mal, comenzamos a tener preocupaciones, no tenemos paz, no tenemos gozo, no tenemos alegría? ¿Por qué desaparece? Podríamos entrar en muchos detalles, pero uno de los problemas que causa que nuestra paz, nuestro gozo desaparezca ante los problemas es nuestra falta de conocimiento de lo que dice Dios, de lo que dice la Biblia. Y cuando digo esto no quiero decir que no conocemos los versículos. Como he dicho, los versículos del 28 al 30 son de los versículos que los cristianos al menos más conocemos en la Biblia. Los cantamos, los leemos. Pero lo que digo es que no conocemos lo que realmente significan. Porque los leemos rápido, los sacamos fuera de su contexto, los entendemos como nosotros nos gustaría entender el versículo, y entonces cuando viene el problema, nos choca, porque nuestra idea particular, nuestra teología particular, no cuadra con lo que está pasando en nuestra vida. Por ejemplo, os pongo el ejemplo del versículo 28. Lo leemos rápido y decimos, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien. Ah, los dispone para bien. Todo me va a ir fabulosamente bien. Pero hemos de recordar que el versículo 28 está en medio de otros versículos. Y si leemos Romanos capítulo 8, uno de los temas que está tratando es el sufrimiento. Versículo 17. Y si somos hijos, de capítulo 8 de Romanos, somos herederos, herederos y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, Pablo está diciendo, ¿sufrís con Él?
está dando por hecho que están sufriendo con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Versículo 18. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales, lo que estáis pasando ahora, en nada se comparan con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Por eso hoy, con la ayuda de Dios, me gustaría mirar exactamente lo que dicen estos 3 versículos dentro de su contexto y obviamente dentro del contexto de toda la Biblia, porque si los entendemos bien, podremos usarlos correctamente en los momentos que estamos pasando dificultades. Y la primera cosa que vamos a ver es el versículo 28 y 3 cosas que dice este versículo. Versículo 28, lo vamos a leer bien. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y antes de entrar en las 3 cosas que dice este versículo, quiero dejar claro para que no haya confusión. Este versículo está dirigido a cristianos. Lo dice claramente. A quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Las aplicaciones que vamos a sacar de este versículo son para cristianos. Las cosas ayudan a bien a los cristianos. ¿Vale? Pero habiendo hecho esa matización, vamos a mirar 3 cosas. En primer lugar, este versículo nos deja claro que todas las cosas pasan a los cristianos. La primera cosa como cristianos que hemos de darnos cuenta es que nuestras circunstancias no necesariamente van a ser mejores que las circunstancias de los no cristianos. Cosas malas pasan a los cristianos también. El problema es que aunque no practicamos o no predicamos de una forma abierta la teología de la prosperidad, y la teología de la prosperidad es decir, oye, si tú sigues a Dios, lees la Biblia, oras mucho y haces las cosas bien, nunca te pondrás enfermo, tu cuenta corriente siempre estará lleno de dinero, todo te irá maravillosamente bien. Y si te va mal, será que tienes un pecado escondido ahí que nadie se ha dado cuenta, menos Dios. Claro, nosotros decimos, no, eso no es bíblico. Eso lo decimos de una forma exterior, pero interiormente vamos a ser sinceros. Todos practicamos la teología de la prosperidad. Todos tenemos una voz dentro de nosotros porque nos gusta, que nos dice, si leo la Biblia, si oro, si vengo a la iglesia, si soy buena persona, cosas muy malas a mí no me van a pasar. Porque Dios me va a proteger de todas esas cosas malas. Y nos gusta eso, por eso lo practicamos desde una manera interior. ¿Y qué pasa? Pues que de vez en cuando nos enteramos que un buen cristiano le ha pasado una desgracia. Oye, tal persona ha tenido un accidente de coche o tiene una enfermedad terminal. Y eso nos debilita un poquito nuestra teología particular. Así que, ¿qué hacemos? Nos protegemos convirtiéndonos en los amigos de Job. ¿Os acordáis de Job? Lo pasó muy mal, perdió dinero, familia, salud. Y los amigos vinieron a ayudarle y decir, pues algo habrás hecho, ¿no? Que nosotros no lo sepamos, pero Dios sí que lo sabe. Pues hay esa voz que dice, bueno, si le ha pasado algo, será por algo. A mí no me va a pasar eso. Pero volvamos a nuestro texto y lo que dice toda la Biblia. Nos dice, como he dicho, que nuestras circunstancias no necesariamente van a ser mejores que los no creyentes. Dice todas las cosas. Sabemos que Dios dispone todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Pues claro que son cosas buenas. Dios nos ama y nos da cosas buenas. Pero todas las cosas incluyen cosas malas. Miremos el versículo 35. Como digo, no saquemos el versículo de su contexto. 8:35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿Qué significa la presión o la persecución? ¿La angustia? Eso significa literalmente una gran angustia, algo que te está asfixiando. Es que no puedes respirar por la angustia que estás pasando. La persecución, y la palabra en el original no es que hoy en día tenemos oposición a la iglesia. No, persecución literalmente significa que alguien va detrás tuyo para pegarte una paliza y tienes que salir corriendo. El hambre,
Aquí el hambre no está diciendo estoy de dieta y me gustaría comer un poquito más. No, no, literalmente significa no tener alimentos, pasar hambre. La indigencia, en el original significa desnudez. Lo que está diciendo es que puede ser que haya un momento en tu vida que no tienes ni para lo más básico. Peligro. Y violencia. Violencia aquí significa literalmente espada, así que es que van a matarte. Esas cosas también son todas las cosas. El Señor por Pablo no nos dice que algunas cosas nos pasarán. No dice que en general a los cristianos todo le irá bien. De vez en cuando, Mike, te pasará algo malo para que no salgas del camino. No, no, está diciendo todas las cosas. Sean buenas, y Dios nos dará cosas buenas porque nos ama, pero también sean malas, que vivimos en un mundo caído. Creo que esto es importante porque una de las cosas que más nos quitan la paz cuando tenemos un problema no solamente es el sufrimiento físico que quizás estamos sufriendo, sino una lucha psicológica, una lucha en nuestra cabeza. Esto no tendría que ser así. No entiendo lo que está pasando. Alguien me ha engañado porque la vida del cristiano, esto no tenía que ser así. No, 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 es que no te han engañado. Si estamos engañados, y yo soy el primero que me puedo autoengañar, es que no hemos leído bien lo que dice Dios. Dios me está diciendo en este versículo, Michael, te puede pasar cualquier cosa. Cosas buenas, claro que sí, pero también te pueden pasar cosas malas. La segunda cosa que vemos en este versículo, todas esas cosas, incluso las malas, redundan para tu bien por Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, buenas y malas. Claro, es que hay un pensamiento occidental, del mundo occidental, que por desgracia también nos afecta, como todo pensamiento, filosofía, nos va afectando si no tenemos cuidado, que no hay cosas malas en este mundo. Según cómo se mire, como dice la canción, todo depende. Es que las cosas son neutrales. Y si tú lo mires de una forma, lo verás malo, Michael. Pero si lo mires de otra perspectiva, es bueno. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia deja claro que hay maldad y cosas malas en el mundo. Incluso dice algo más. La realidad es que las cosas sin Dios a la larga siempre acaban mal. Cuando hice ese estudio, esa serie sobre Génesis, vimos que desde Adán y Eva dijeron, Dios, no te necesitamos, nos vamos. Vimos que la cosa fue degenerando, no fue mejorando, fue degenerando. Vivimos en un mundo caído, en un mundo donde existe el mal. Volvamos a leer Romanos 8 y esta vez el versículo 19. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para alcanzar así la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Son versículos que quizás tendríamos que leer detenidamente, leídos así rápido, quizás no los entendemos todos, pero lo que está diciendo es que a causa de la rebelión, a causa de que los seres humanos le dijimos a Dios, no nos interesas, lo hacemos a nuestra manera, la creación misma ha quedado frustrada. O dicho de otra forma, la creación misma, el cosmos, se está degenerando. Y podéis decir, hombre, Michael, un poquito pesimista, ¿no? Pues os pongo un ejemplo. Todos aquí tenemos un cuerpo que se está degenerando. Y los jóvenes, sí, nada. No digas que no. Que tú ya podemos hablar de tu espalda. Todos tenemos un cuerpo que está degenerando. Y os digo a los jóvenes, esperad hasta los 30 años y veréis que comienza a degenerar. Es que, y no quiero ser demasiado negativo,
Pero algunos dicen, me voy a morir un día. No, no, es que nos estamos muriendo ya. Cada día nos estamos muriendo porque nuestro cuerpo se está degenerando. Y un día degenerará hasta tal punto que ya no funcionará y nuestra vida acabará. Esa es la realidad de la creación frustrada. Qué bonito, vamos a ir a andar a la playa, ¿no? Y en la playa hay arena. ¿Qué es la arena? Montañas que durante los tiempos han ido degenerando, convirtiéndose en rocas, en piedras y ahora es polvo. Incluso, y quizás los científicos aquí os vais a reír de mí porque yo no soy de ciencias, pero hay una ley de la física, la segunda ley de la termodinámica, que dice que a medida que van pasando los procesos en el universo, van perdiendo poder. Y que poco a poco llegará un momento que se habrá degenerado tanto que se desestructurará la creación misma. Ya no funcionará. Esa es la realidad de un mundo que ha abandonado a Dios, una creación que ha abandonado a Dios. Hay cosas malas y las cosas sin Dios acabarán mal. Y esto nos dice dos cosas a los cristianos. En primer lugar, como cristianos, no pensemos que automáticamente nos tienen que pasar cosas buenas en un mundo caído. Si nos hemos levantado esta mañana, si ha salido el sol, si tenemos comida en la nevera, es gracias a Dios. Y eso no lo pensamos. Pensamos como el mundo occidental. Me tienen que pasar cosas buenas y si no, es culpa de alguien. Si yo me caigo en la calle, eso no me tiene que pasar. Tengo que denunciar al ayuntamiento, que puede ser que tenga que denunciar, pero es que vamos así. Si me pasan cosas malas, es que es culpa de alguien, porque me tienen que pasar cosas buenas. Y eso lo hacemos los cristianos. ¿Y sabes por qué lo hacemos los cristianos? Y sé que lo hacen los cristianos, porque lo hago yo. Porque cuando mi hijo está enfermo, Señor, cura a mi hijo. Cuando mi hijo está bien, no me levanto por la mañana y digo, alabado seas Dios, porque mi hijo está bien. Señor, tengo problemas económicos. Lo estoy pasando mal. No digo, alabado sea el Señor que tengo dinero para pagar todos los gastos este mes. ¿Por qué? Porque pensamos que tiene que ir bien todas las cosas. Hay maldad en el mundo y es gracias a Dios que no nos afecta esa maldad aún más. Pero el segundo lugar, y quiero aquí sí resaltar, es que si aceptamos que hay maldad en el mundo, en la creación, reconocemos realmente el poder de Dios. Dios no me está diciendo a mí, Michael, míralo de otra perspectiva y lo verás positivo. Dios y su palabra dejan claro que incluso cuando Él usa eso al final para nuestro bien, eso es, hay maldad en el mundo. Y os pongo un ejemplo. Lázaro, ¿os acordáis del amigo de Jesús? Lázaro murió. Y Jesús fue ahí para resucitarlo. Y esa historia acaba bien. Lázaro resucitado. La gente glorificando a Dios. La familia, su fe fortalecida. ¿Qué hace Jesús cuando llega a la tumba? Llora. Un momento. Jesús, ¿por qué estás llorando? Si la historia va a acabar bien. Esto va a redundar para bien. Sí, va a redundar para bien. Pero la muerte es mala. Jesús llora ante la tumba porque dice, esto no es como tenía que ser. Mi Padre no creó el mundo para esto. Hay maldad. El poder de Dios no es que realmente no hay nada malo, sino que Él es tan poderoso que eso malo, y hay cosas muy malas en esta creación, Él los puede utilizar para nuestro bien. En inglés hay un dicho, me vino en inglés, toda nube tiene algo de plata. Y yo digo, ¿cómo se dice eso en castellano? Lo puse ahí, ¿lo digo bien? No hay mal que por bien no venga. Mentira, sin Dios hay mal, que no va a ir para el bien.
lo siento, si no sois cristianos, las cosas no van a acabar bien, sino todo lo contrario. Si las cosas acaban bien es porque Dios interviene en tu vida y hace que esas cosas malas, que las hay, redunden para tu bien. Todas las cosas. Hay maldad, pero incluso esa maldad, Dios es poderoso para que redunde para nuestro bien. Y la tercera cosa que vemos en el versículo 3, volviendo a todas las cosas, es que tenemos que ser pacientes. Está hablando de todas las cosas. Otro error que cometemos los cristianos es caer en la forma de pensar de la sociedad occidental. Quiero las cosas y las quiero ya. Esto Dios lo quiero solucionado mejor esta tarde que mañana. Porque si no, esto no será para mi bien, ¿eh? No lo entiendo. Pero, como digo, el versículo habla de todas las cosas. Esto significa que todas las cosas que te pasan en toda tu vida redundan para bien. La promesa de este versículo es que si analizamos toda nuestra vida, redundará para bien todo lo que ha ocurrido. Pero la sociedad es cortoplacista y nosotros también. Dios, si no solucionas esto para la semana que viene, yo no entiendo que esto redundará para mi bien. Pues Dios está diciendo, Michael, es que no tienes que medirlo la semana que viene. Este versículo te está diciendo que todo lo que pasa en tu vida, desde que naciste hasta que acabe tu vida, eso redundará para tu bien. Y ya veremos lo que significa bien en un momento. Timothy Keller dice una frase que me gustó mucho en su comentario acerca de estos versículos. Dice lo siguiente: Dios usa las cosas malas para destruir las cosas realmente malas en tu vida. Claro, y os pongo un ejemplo. Una enfermedad. No lo espiritualicemos. La enfermedad es mala. No fue la voluntad del Señor que nos pusiésemos enfermos y que muriésemos. Va en contra del plan de Dios para nosotros. Pero Dios puede usar eso malo, por ejemplo, para acabar con nuestro orgullo. La enfermedad, es verdad, puede acabar con mi cuerpo. El orgullo puede acabar con mi alma. A corto plazo no entenderé una enfermedad. Pero si consideramos toda nuestra vida, dejamos que Dios sea Dios, que tiene una perspectiva eterna, entonces aceptaremos y seremos más pacientes. Todas las cosas que ocurren en nuestra vida. Y es posible que hayan cosas que pasen en nuestra vida que no entenderemos hasta que estemos en el cielo. Dejemos que Dios sea Dios, no ocupemos su lugar. Entonces, hemos visto esas tres cosas en el versículo 28. Pero ahora vamos a pasar al versículo 29. No podemos entender el versículo 28 bien sin tener en cuenta el versículo 29. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también nos predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ya hemos visto lo que significa el versículo 28. Pero seguiremos malentendiendo el versículo 28 si no leemos el versículo 29. ¿Cuál es el problema del versículo 28? Es el versículo perfecto en el app de la Biblia. Es el versículo que nos encanta que nos salga, los que usamos el app de la Biblia, y dice, uy, mira, dispone todas las cosas para bien. Todo me va a ir bien. Lo dice aquí, ¿eh? Lo dice aquí. La semana pasada tuve una semana fatal. Pero como me ha seguido el versículo del app, esta semana me irá bien.
Andreu y Matthew, no escucháis ahora. No he sacado la nota en selectividad para entrar en la carrera que quería. Pero el versículo 28 me dice que el Señor tiene algo mejor para mí. Porque lo dice, dispone las cosas para bien. Ha sido mala, pero los dispone para bien. Esa persona con la que me he enamorado ha decidido casarse con otra persona. Pero eso significa que Dios tiene otro chico, otra chica mejor para mí. Porque lo dice el versículo, lo dispone todas las cosas para bien. No es lo que dice este versículo eso. Sí que es verdad, ahora Matthew y Andreu podéis escuchar. Sí que es verdad que Dios nos ama. Y si no sacáis la nota que queréis en el examen o necesitáis en el examen, quizás es porque Él os ama y dice, no, es que Andreu, Matthew, hay otra cosa mejor para vosotros. No lo niego, Dios nos ama. Pero este versículo no está hablando de esto. Si miramos los dos versículos juntos, nos damos cuenta que Dios no está prometiendo mejores circunstancias de vida, sino una mejor vida en su totalidad. Eso es lo que redunda para nuestro bien. No está diciendo que el bien es si entro en esa carrera o entro en otro. Si apruebo este examen o consigo este trabajo, mejor que el otro. No nos está diciendo que si no te casas con tal, te casarás con otro que te irá mejor. No. Recordad lo que Jesús dijo a los discípulos en Juan capítulo 16. Vuestra alegría no desaparecerá a personas que iban a perderlo todo. Pero el problema es que los cristianos hemos caído nuevamente en la filosofía del mundo. Pensamos que una vida buena significa circunstancias buenas. Pero eso no es lo que dice este versículo. Y como digo, no quiero que me malentendáis, Dios nos ama y nos dará muchas bendiciones. Pero eso no es lo que está diciendo este versículo. Ese no es el fin, el bien que promete Dios, el último bien. ¿Cuál es el bien que nos promete Dios? Pues hay dos cosas en el versículo 29, que es el bien real. Y la primera cosa es que los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. La primera cosa que es nuestro bien es ser transformados a la imagen de Cristo. La palabra transformados en el original significa conformados. Dicho de otra manera, esa palabra significa ser similar o mejor dicho, tener la misma esencia que. Dios no quiere cambiar lo exterior, sino lo interior, para que nuestra misma esencia sea igual a la de Jesús. Y esto es importante. Lo que quiero decir es que el cristianismo no es sencillamente actuar como Jesús. Y algunas veces lo confundimos. Y quiero explicarme bien. Dios no quiere que sencillamente actuemos como Jesús. Porque yo puedo actuar como una persona por otros motivos. ¿Sabes qué? He estado mirando esto del infierno y del cielo. Y puestos a escoger, prefiero el cielo. Así que voy a actuar como Jesús. No porque me interese Jesús, sino por mi propio bienestar de que cuando acabe mi vida estaré en el cielo. Os pongo un ejemplo más práctico que vemos en la Biblia. Los fariseos, a su manera, obedecían el Antiguo Testamento. ¿Pero lo hacían por amor a Dios? No, lo hacían por amor a ellos mismos. Por el prestigio que les daba decir, mira qué espiritual que soy, mira qué religioso que soy. Incluso algunos podemos obedecer a lo que dice Dios en la Biblia, porque es que no quiero que mis padres sean unos pesados. Me han criado como un cristiano evangélico, me dicen que tengo que ir a la iglesia los domingos, así que yo voy a ir para no causar problemas en la iglesia, en la familia, perdón. Eso no es lo que pide Dios. Lo que quiere Dios es que miremos a Cristo y le digamos, Cristo, me encantas, te amo. No solamente quiero actuar como tú, quiero ser como tú. Por eso,
El cristianismo externo es tan pobre. El cristianismo de venir el domingo a la iglesia y olvidarte del Señor el resto de la semana es tan pobre. Y el Señor lo deja claro en el Antiguo Testamento. Traedme las ofrendas lo que queráis el día de reposo. Pero si me olvidáis el resto de la semana, mejor ni los traigáis. Entonces, volviendo a nuestro texto, Dios nos está diciendo que todo lo que pase en nuestra vida, sea bueno o malo, lo está usando para cambiarnos a ser más como Jesús. Todo lo que está pasando en nuestra vida, Dios tiene el poder de usarlo para que tengamos el amor de Dios, o el amor de Jesús. Estamos viendo el viernes lo que significa ese amor en 1 Corintios 13. El amor de Jesús, su justicia, sus fuerzas, su cercanía a Dios, su grandeza, su equilibrio y un gran etcétera. Nuevamente comparto algo que dijo Keller acerca de estos versículos. Jesús no sufrió para que tú no sufrieras, sino que al sufrir nosotros nos pareciéramos más a Él. Ese es el objetivo, que nos parezcamos más a Él. Dios es misericordioso, Dios nos ama y nos da muchas otras cosas. Pero el bien último del que está hablando este versículo es parecernos más a Jesús. Pero hay una segunda cosa. No solamente para que nos parezcamos más a Jesús, sino para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y esta parte del versículo también es interesante. Nos dice que somos hermanos de Jesús. Y al mirar este versículo nos centramos en Jesús, que no es mala cosa tampoco. Pero pensamos, Jesús es mi hermano mayor. ¿Qué pasaba en el colegio cuando se metían contigo? Cuidado, que mi hermano mayor va a sexto B, ¿eh? Es más grande que vosotros, no te metas conmigo. Yo tenía suerte, yo tenía 4 hermanos mayores, así que podía escoger. Y pensamos que Jesús es lo mío. Mi hermano mayor es Jesús, no te metas conmigo, que te metes con él, que es Dios. Y puede ser. Pero también hemos de mirar a Dios. Si somos hermanos de Jesús, eso significa que somos hijos de Dios. O como dice la Biblia, no lo voy a leer, quizás salga en la pantalla, en Efesios 1:5, somos adoptados. Somos adoptados. Y la adopción, y no voy a entrar en lo que es la adopción ahora, pero es precioso. Y no lo entendemos bien, porque claro, para nosotros la adopción es, adoptamos un bebé. Eso es la adopción en la época moderna. Pero en tiempos de Pablo, cuando él habla de la adopción, normalmente se adoptaba gente mayor. Normalmente un hombre rico y poderoso que no tenía hijos, puede ser que hubiese muerto o no había tenido hijos, pues si iba a morir tenía un problema. Sus familiares se pelearían y se repartirían todas sus tierras y todo su dinero. Y toda esa hacienda que había conseguido se perdería. Su apellido se perdería, su nombre se perdería también. Entonces, lo que hacían muchos grandes ricos y señores en Roma que tenían esta situación es que adoptaban a alguien que estaba en su casa. Normalmente un trabajador o un esclavo. Para que todo pasara a esa persona. Y en ese momento la relación entre el trabajador y su señor cambiaba. Ya no era una relación profesional o laboral, se convertía en una relación íntima de padre e hijo. No era una relación temporal hasta que acabara el trabajo o encontrase otro esclavo que hiciese la cosa mejor, sino que era una relación permanente. Y todo lo que era de ese señor ahora pasaba al trabajador o al esclavo. Imagínate el cambio. El esclavo no tenía nada, no tenía ni su propia vida. Y de repente ahora está libre y va a heredar una gran herencia. Pues eso es lo mismo que ocurre al cristiano. Como somos hermanos de Cristo, otras partes de la Biblia dice que somos coherederos con Él. Todo lo que es de Cristo, todo lo que Él tiene, también lo tenemos nosotros. Y esto algunas veces nos cuesta entender. Y me cuesta a mí. Un momento, nosotros no somos Cristo. Y es verdad, no somos Dios. Y algunos han llevado esta idea a convertirnos en dioses. Eso no lo dice la Biblia. Pero no vayamos al otro extremo de decir no somos nada. Lee el versículo, Jesús es el primogénito entre muchos hermanos.
Recordad, en la antigüedad, tiempos de Pablo, y no hasta hace mucho en nuestro país, el primogénito lo recibía todo. Todo. Si eras el mayor, lo recibías todo. Si eras el hombre mayor. Si eras el segundo, lo siento, Macio, no recibes nada. Y Jemima, siendo tercera y encima mujer, menos aún. Eso es como funcionaba. Matthew hace 500 años tendría que haberse entrado como sacerdote o en el ejército. Jemima hace 500 años tendría que haber buscado un marido rico o meterse de monja. Eso es como funcionaba. Porque el primogénito lo recibía todo. Los demás no recibían nada. Pero eso no es como funciona la familia de Dios. Si Jesús, Jesús es el primogénito. Pero recordad lo que dice la Biblia. Formamos parte del cuerpo de Cristo. Jesús es nuestra cabeza. Efesios 1:22. En Romanos 8:1 nos dice que estamos unidos dentro de Jesús. A ojos de Dios estamos dentro de Él. Nosotros recibimos esa herencia también. No importa si eres hombre, mujer, el mayor, el menor, no hay diferencia. Esto se llama la glorificación en la Biblia y no vamos a entrar. Quizás es un tema que tendríamos que entrar porque no entendemos lo que es la glorificación. Pensamos que la glorificación es que nos vamos a sentar en una nube tocando un arpa durante toda la eternidad. No es por nada, pero yo no tengo muchas ganas de estar tocando un arpa durante toda la eternidad en una nube. Tendríamos que quizás saber lo que es la glorificación. Pero no da tiempo ahora a entrar en lo que es la glorificación. Es difícil para entender, hasta Pablo dice cosas que no hemos visto ni imaginado. Es verdad, es difícil. Pero para hacerlo de una forma muy resumida, estaba escuchando a una persona que hablaba de lo que significa que seremos glorificados. Dice, recordad a Adán y Eva. Claro, Adán y Eva pensamos que eran iguales que nosotros, y lo eran cuando se rebelaron contra Dios. Pero fueron al principio creados a imagen y semejanza de Dios. Si tuviésemos una máquina del tiempo y pudiésemos volver a antes de la caída, no habría ninguna duda que Adán y Eva eran criaturas de Dios. Porque la gloria de Dios se veía perfectamente en ellos. No su gloria, sino la gloria de Dios. Y eso es lo que nos va a pasar a nosotros. Una persona lo define así, a mí me ha gustado. El ser humano glorificado es lo más cercano a ser Dios que una criatura puede ser sin obviamente llegar a ser Dios. No somos dioses, no seremos dioses, pero reflejaremos perfectamente la gloria de nuestro Creador, que estamos hechos a su imagen y semejanza. Como digo, tendríamos que entrar en muchos detalles acerca de esto y no nos da tiempo. Pero esas son las dos cosas que son para nuestro bien. Cambiarnos, a parecernos a Jesús y que seamos, cuando Él vuelva, glorificados. Y de una forma ya breve para acabar. Versículo 30. La alegría viene porque tenemos seguridad de que esto ocurrirá. O mejor dicho, la alegría no desaparece porque pase lo que pase, esto va a ocurrir. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó y a los que justificó también glorificó. Nuevamente hablamos de glorificar. Y quiero decir una cosa aquí. Si entendemos bien, y como digo, me he estado planteando que quizás tendremos que hacer un estudio sobre lo que significa nuestro cuerpo glorificado. Si entendemos bien lo que nos espera, nos daremos cuenta, como dijo Pablo, versículo 18 de Romanos, de hecho considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. ¿Os dais cuenta de una cosa? Dios no minimiza el dolor. Dios no nos viene y nos dice, Michael, míralo de otra perspectiva. Que tampoco es para tanto lo que te ha pasado en tu vida. Dios me mira y me dice, Michael, yo sé el dolor que has pasado en tu vida. Yo sé quizás el dolor que estás pasando en este momento.
y el dolor que quizás pasarás en el futuro. Dios no minimiza el dolor. Los seres humanos muchas veces sí que minimizamos el dolor. Intentamos decir, bueno, pasó esto, pero ha pasado lo otro. Dios no minimiza el dolor. Dice, Mike, yo sé lo que has pasado. ¿Y sabes qué? Lo único que va a compensar todo ese dolor es mi gloria. Es que la balanza, entonces, si conocemos bien la gloria de Dios, el poder de Dios, entonces entenderemos que el dolor, siendo grande, no quiero minimizar el dolor, siendo grande, no es ni mucho menos tan grande como nuestro Dios. ¿Os acordáis de Job? Perdió todo. Familia, dinero, salud. ¿Cuál fue la solución de Job? ¿Que Dios le explicara todo lo que había pasado y por qué? No. Vio a Dios. Y cuando vio a Dios en toda su gloria, dijo, no hace falta que me expliques nada más. Job 42, versículo 5. De oídos había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. El momento que me di cuenta de lo que estaba al lado de en la otra balanza, me di cuenta que por mucho dolor que había pasado, y un dolor fuerte, no es nada en comparación contigo, Dios. El problema es que nosotros no conocemos a Dios, no conocemos su gloria, no conocemos bien la gloria que nos espera. Por eso nos desesperamos y damos más importancia a nuestro dolor, porque pensamos que nuestro dolor es más grande que ese Dios pequeño que hemos creado. Pero como digo, y con esto acabo, esto va a ocurrir. Habla de la predestinación, no voy a entrar aquí en el tema de la predestinación. No es el día ni el momento. Lo único que digo es que este versículo no es para que estemos aquí debatiendo y preocupándonos exactamente, ay, ¿qué? ¿Pero qué pasa con esto y no significa lo otro? Aquí este versículo es para darnos paz. Pablo está diciendo a los romanos, no importa lo que estáis sufriendo, Dios hace que todo, tanto lo bueno como lo malo, te haga parecer más a Cristo y que recibas tu herencia, que es tener ese cuerpo glorificado. ¿Habéis notado una cosa? A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también justificó y a los que justificó también glorificó. No voy a entrar en todos estos términos, ¿vale? Pero los que hemos quizás estado en la iglesia más tiempo, decimos, vale, predestinación, lo entiendo, en el pasado. Dios dijo, Michael, tú vas a seguir seguidor mío. Llamó, en el pasado, un día Dios me llamó. Justificó, en el pasado, un día me limpió de mis pecados y me declaró inocente ante él. Glorificó. No, glorificó en el pasado no. Yo no estoy glorificado. Yo aún tengo mi cuerpo débil. Tengo pecado. ¿Por qué no dice Pablo también los glorificará? Porque en el plan de Dios ya está hecho. Y no hay nada que te puedan hacer, ningún problema, incluso tú mismo, que vas a cambiar el plan de Dios. Y eso nos debería traer paz y alegría, incluso en los momentos difíciles. Así que el Señor nos ayude a poner esto en práctica, a leer bien el versículo, reconociendo que nos pueden pasar cosas buenas, porque Dios nos ama, pero cosas malas también, que vivimos en un mundo caído. Que reconozcamos el poder de Dios, que es tan grande, que incluso esas cosas malas, Él tiene el poder de usarlas para mi bien. Y recordemos que el bien no es que consigamos ese trabajo, ese puesto en la carrera, este examen, esta cantidad de dinero. No. Esas son bendiciones que el Señor nos puede dar. Pero el bien es que nos parezcamos a Cristo y que recibamos nuestra herencia. Y por último, recordemos, Dios sabe todo tu dolor. No lo está minimizando. Solo está diciendo, pero mírame a mí, que soy más grande. Conóceme bien, que soy más grande. Y no te preocupes, esa herencia, no hay nada ni nadie que te la pueda quitar.
Pues que el Señor nos ayude a ponerlo en práctica. Amén.